Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Muchachos, hemos alcanzado la meta de los 400 likes. De hecho, hemos superado pues incluso los 600 y vamos para los 700. De este modo, damos paso a la segunda parte de cómo ha evolucionado el Day Art Survival a través de estos años. Un video que solo busca resaltar, analizar y compartir dicha evolución. Y antes de empezar quiero pedirles un enorme favor, chicos. Va a haber un ligero cambio en el canal. Seguiré subiendo contenido del Day Art, pero paralelamente iré subiendo cosas de otros videojuegos. Voy a hacer reseñas, gameplays, tops y clips graciosos. Por este motivo también pues vamos a ampliar un poco la cobertura y quiero pedirles el enorme favor de que me sigan en las redes sociales que van a encontrar aquí abajito en un comentario fijado. Vamos a romperla este año, vamos a ver si hacemos más cositas. Así que por favor apóyenme y regálenme un like. Para ustedes es solamente pues un clic, pero para el proyecto es una gran ayuda. Así que chicos, les encomiendo por favor que me apoyen, vamos a darle con toda. Ahora sí, continuemos con el tema del video. En el capítulo pasado pudimos ser testigos de cómo fueron los inicios del Day Art Survival, de cómo las mecánicas han evolucionado en versiones posteriores, pasando de una interfaz de cuaderno a una en donde se fue trabajando el mapa, la búsqueda y el combate. En este punto llegamos a la versión 557, un parche que trae consigo muchas mejoras visuales y objetos que fácilmente podemos reconocer en la actualidad, como por ejemplo las estructuras. Esta versión presenta un juego un poco más contemporáneo y es la que dio posibilidad de atraer a más jugadores gracias al resto de idiomas que se podían elegir. Lo que sí me genera un poco como de gracia son los nombres de las dificultades del juego, como por ejemplo Relax y Extremo. Y aunque bueno, esto es un detalle menor, esto también cambia más adelante. Bueno, vamos a continuar. Los botones son un poquito más bonitos, cuentan con un efecto de iluminación y también se añadió la posibilidad de aumentar los gráficos. En el mapa observamos el icono del superviviente con máscara y gorro, el cual indica nuestra ubicación. El HUD también sigue siendo igual, o sea, mostrándonos los contadores de agotamiento, hambre, sed, radiación y etc. Al igual que los botones del inventario, el diseño, búsqueda y estadísticas del personaje. La mecánica de múltiple búsqueda, combates por porcentajes, armadura por prendas y sistemas de niveles para crear pues cosas se conserva. Lo que sí ha cambiado drásticamente es el arte del mapa, o sea, las ciudades ya no se ven solamente como un círculo blanco y un punto negro en medio, y las carreteras, bosques y demás biomas están un poco más estilizados, o sea, como adquiriendo una estética más posapocalíptica, o sea, en ruina y caótica. De las primeras ideas del equipo de TLT para empezar a monetizar se encuentra la venta de la versión premium y también vehículos, equipo y armas. Y ojito, porque en la tienda ya hacía su debut uno de los mejores vehículos del juego, el Veloz. Allí también se podía comprar lo que era el TOA, el tanque y el helicóptero Mi-24, o sea, de locos, ¿no? Y en ese entonces uno podía morirse por cualquier cosita. Si buscabas sin una fuente de luz, te enfermabas, te caías o te hacías daño. O sea, cualquier cosa cualquier cosa era potencialmente mortal. Bueno, demos un pequeño salto en el tiempo y pasemos a la versión 568. Aquí el juego conserva muchas cosas de la versión anterior. No obstante, hay un cambio súper significativo y que ya están viendo en pantalla. Se ha reemplazado el superviviente con máscara y gorro por un gigante en 3D, que será quien nos indicará nuestra posición en el mapa. Este icono, si no estoy mal, también iba cambiando dependiendo del vehículo que estuviésemos utilizando en el momento, así que podía aparecer un icono de bici, coche y etc. El resto de mecánicas no han tenido cambios significativos, solo se ha pulido visualmente los iconos y en este punto, aunque no teníamos un sistema de perks, eventualmente podíamos encontrar cupones de descuentos para armas en la
la tienda en muchas estructuras del juego. Allí también podíamos encontrar prismáticos para aumentar la bonificación de búsqueda y un despertador que nos permitía pues detener la interfaz de descanso cuando nosotros lo deseáramos. Hasta aquí bien, muchas cosas de la versión pasada se conservaban, lo que ya era sumamente pues importante para el juego, pues estaba construyendo su apartado visual que se mantendría firme hasta la actualidad. Avancemos otro poquito hasta la versión 614, en donde llega un cambio revolucionario para el juego en su momento, empezando por el opening del juego, una secuencia de imágenes y texto que reconocemos por completo. Chicos, en este punto es donde aparece la nueva historia del Day-R y se mantendría hasta hoy en día. Un loquito del centro que se despierta por ahí en una ubicación desconocida, sin saber quién es y para dónde va. Y aquí es donde arranca la historia del superviviente. El evento de la Dresina aún no había sido agregado, así que el erizo enorme de las vías del tren aún nos aguardaba más adelante. El HUD también había sido cambiado y podemos apreciar que tenemos los contadores de salud, hambre, sed y energía un poco más grandes. Ahora el apartado de heridas, enfermedades, etc. tienen su propia interfaz y el contador de radiación toma lugar en el medio del botón de inventario y tienda. Hablemos ahora sobre las armaduras, la protección básicamente, que antes era por partes. Esto también se sintetizó y se unificó en una sola prenda. Ahora las armaduras tienen un total de protección física y contra la radiación dependiendo de su estilo y nivel. El combate también había sido completamente cambiado y vemos la primera versión de un enfrentamiento en tablero de ajedrez con el sistema de puntos de acción y de sufrir lesiones graves durante el mismo. Aún no habían perks y ojito porque al ser la primera versión de combate era el festival de la muerte. Los enemigos eran todas unas bestias de matar. El lince de la base militar pegaba más que Mike Tyson en un solo round. Eso un jueputa pega pero jue madre. Y hablando de cambios, no podemos obviar al mapa, el cual también ha sido transformado y se le han añadido, por lo que se ve, los campamentos de supervivientes. Estos lugares eran de suma importancia para el juego, pues aquí se nos permitía hacer intercambios con los comerciantes, podíamos dormir y hacer misiones secundarias. Y otro gran cambio es que ahora las misiones principales tenían su propia interfaz en donde te solicitaban ciertos objetos para poder acceder a ella. Continuamos con la versión en donde llegué yo al juego, chicos. Es aquí donde empezó mi amor y vicio por el Day-R, la versión 660. Una versión que por lo que veo llegó con una revolución gráfica muy bonita e interesante. Ya en este punto se conservan muchos detalles hasta la actualidad, como por ejemplo los contadores de salud, hambre, sed y energía, también los botones de la parte inferior. El apartado de combate sí ha tenido un cambio ligero, se ve más bonito, cómodo y aquí los enemigos sí atacaban solamente una vez por turno, no se encarnizaban dándonos golpes como si esto fuera el festival del boxeo, así como en la versión anterior, ¿no? Y en cuanto a cambios importantes tenemos el sistema de creación que ahora pasa a ser uno más general. Dependiendo del nivel de jugador podíamos empezar a crear ciertas cosas. También se añade el sistema de perks. Ahora cada nivel alcanzado después del 10 nos brinda la posibilidad de subir una estadística de juego, o sea adquirir una ventaja. Ya no hay que guardar partida, ahora esto es automático y al morir aparecemos en un punto aleatorio cerca de la muerte y parte de nuestro botín es secuestrado por un grupo de bandidos a los que podremos ir a enfrentar para recuperarlo. Desapareció el gigante verde y ahora aparece el rostro de nuestro personaje en el mapa para indicarnos nuestra posición. Esta miniatura variará según la armadura que tengamos puesta en el momento. También se modificó la forma de lootear, chicos, ya no hay que picarle más de una vez al botón de buscar para extraer todo el del edificio. En esta versión aún no aparece el evento de la Dresina y la misión y punto del aeropuerto también ha desaparecido. Se conservan los campamentos de supervivientes y muchas de las misiones secundarias y tradeos importantes e interesantes de aquella época. Ay, pero qué bonitos recuerdos.
Y chicos, en ese entonces no había tren, así que ir hasta Irkutsk era una gran travesía. Y hablando de grandes aventuras, en esta versión aún se podía conseguir el Velaz, con una de las misiones más difíciles del juego: recolectar todos los recursos y llevarlos hasta Mirny. Así es, llevarlos hasta un lugar inhóspito del mapa que, mejor dicho, esa sí fue una misión potente. ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Estuvo buenísima. Y no solo eso, sino que en esta versión aún estaba el evento del pentagrama y los demonios, o sea, de pelos. Algo que también fue muy significativo de estas versiones fueron los eventos randoms, o sea, ocasionalmente surgían encuentros con bandidos, saqueadores, supervivientes y bestias. Esto era el festival de la locura y de la supervivencia, básicamente. Y chicos, nos estamos acercando a la actualidad. Pasamos ahora a la versión 690, en donde se involucraron más cambios significativos para el juego. Aquí ya tenemos el evento de la Dresina, un dispositivo, un vehículo más bien, que nos va a ayudar a llegar más rápido hasta Murmansk. Evidentemente se conservan muchas cosas de la versión pasada, como el HUD, la interfaz de creación, el mapa y el sistema de perks. Y en cuanto al estilo de combate, el tablero ha cambiado y se ha estilizado y modificado visualmente para que sea un poquito más grande y se vea más bonito y agradable para el ojo. Y en esta versión el botín no es completamente asegurado, pues cada objeto contaba con un porcentaje de obtención y esta cantidad variaba un poco según el tipo de rareza, la cual estaba categorizada por el sistema de colores. El sin color y el verde sí eran los más básicos y el dorado lo más valioso, aunque en esta versión usaron como que muchas paletas de colores para el tipo de rareza, así que fue un poco como confuso. Daremos otro salto en el tiempo para la época actual y caemos en la versión 723, cuyo parche llegó con más revoluciones tanto para el apartado gráfico como para el resto de mecánicas. En este punto la historia principal se conserva, el evento de la Dresina igual, tenemos el sistema de perks, creación y combate sin cambios significativos. Y el HUD y demás botones igual, hasta acá bien, ¿no? ¿Cuáles son los cambios revolucionarios supuestamente? Bueno, pues para empezar se eliminaron los eventos aleatorios, los campamentos de supervivientes dejaron de hacer intercambios y se ajustaron a un sistema capitalista. Los vehículos y armas ahora había que crearlos con el especialista de los campamentos y cada asentamiento contaba con un tipo específico de objeto para crear, o sea, no teníamos la potestad de poder crear vehículos nosotros mismos, tocaba hacerlos desde estos lugares. La colmena de la abeja reina también fue transformada y perdió relevancia, se añadió una mina cerca de Magnitogorsk para extraer titanio y se perdió la facultad de usar refuerzos de jugadores en muchos de los combates. Los enemigos también fueron nerfeados de cierto modo y perdieron la facultad de atacar en escuadrones y tener perks letales. El juego ahora estaba enfocado en adquirir reputación de campamentos para poder avanzar. Ya no podías saltarte a la historia principal y llegar hasta Tumen para buscar trabajo, pues para tener acceso a las misiones de los campamentos de la zona tenías que tener cierto nivel de jugador y la cacería y combates ya no te permitían adquirir mucha experiencia. El juego de cierto modo evolucionó tantísimo que en este cambio se perdieron detalles y parte de la esencia de versiones pasadas, como la posibilidad de salir herido por buscar en la oscuridad, ser atacado por ratas y osos para robarte tu loot o crear escenarios trágicos por descuidos. Y finalmente llegamos a la versión 819, o sea, el estilo de juego actual. En esta se retoma un sistema que había desaparecido por más de 2 años, el sistema de creación, pero ajustado a cambios controversiales y que a la gente no le gustó mucho porque era un sistema con niveles y se involucra ahora el tiempo real para que estén todas estas mesas, por así decirlo, o estas áreas de trabajo.
En esta versión, pues bien cierto que se añadieron más enemigos, hay eventos predeterminados al inicio del juego, se ha estilizado un poco más el apartado gráfico y se ve bonito, ¿por qué no? Los campamentos de supervivientes continúan siendo capitalistas y ahora el sistema de creación vuelve, pero muy distinto a lo que era, obviamente. Este apartado de creación nos muestra cada área que se usará para la creación y función exclusiva de una acción. Está la mesa de trabajo, la fogata, el laboratorio, el generador y etcétera. Esto ustedes ya lo saben, es básicamente lo que tenemos hoy en día. Las creaciones regresaron en forma de niveles y cada mesa te pedirá ciertos recursos para ir avanzando y desbloqueando recetas. Lo que no gustó mucho a la gente fue que ahora pues se introdujera pues un sistema de tiempo real para que las cosas estuvieran listas. O sea, no estábamos acostumbrados a algo así, pero bueno. Ni modo. Y listo chicos, acaban de ver la evolución completa del videojuego del Day Are Survival. Empezó siendo una interfaz de cuaderno y fue cambiando gradualmente, tomando más relevancia el mapa, las estructuras, la búsqueda, la creación, el combate y todo lo demás. Acaban de ser testigos de los cambios gráficos y del resto de sistemas como de habilidades, contadores de salud, hambre, sed, botones de creación, armaduras y etcétera. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Recuerden que este video es meramente para comparar y mostrarles la evolución del juego, de cómo es que ha ido pues evolucionando al día de hoy, contando con mecánicas interesantes, interfaces bonitas. Todo esto habla sobre una transformación progresiva que seguramente no se detendrá solamente acá, sino que con los años venideros puede que también vaya cambiando. Ahora coméntame qué más es lo que te ha llamado la atención, en cuál versión empezaste a jugar y qué es lo que más extrañas de todo esto. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.